que estás en Idealista buscando y te encuentras con un piso en una zona muy buena, pero a un precio particularmente bajo. Que no solo es que sea protegida, sino que el suelo en este caso es propiedad del ayuntamiento. ¿Qué consejo le darías tú a un vendedor, a un propietario del plan 18.000 y que quiere vender su vivienda? Tiene unas circunstancias esta vivienda que el mercado no te lo va a pagar como si no tuviese este condicionante. ¿Qué consejos le darías al comprador de un plan 18.000 que quiere acceder pero que no se anima? O en todo caso, ¿cuáles son las condicionantes que tiene que tener en cuenta para que vaya tranquilo con la operación? No todas las entidades bancarias financian este tipo de operación. Nosotros trabajamos únicamente con 2 entidades bancarias, que son las que financian este plan 18.000 en unas condiciones financieras competitivas. ¿Puedo yo, como propietario de un plan 18.000, adquirir el suelo que me pertenece antes de estos 75 años? Hola a todos, soy Fiorella, bienvenidos a Templo Consulting, el podcast inmobiliario donde hablamos de todo lo que necesitas saber sobre comprar, vender o gestionar tu vivienda de una forma segura y sencilla. Hoy nos acompaña Juanpe, que nos va a contar, que es el especialista en Plan 18.000 y nos va a contar un poco más al respecto. Porque pasa que sabemos que buscar una vivienda en Madrid suele ser una tarea complicada. Y a veces, no sé si les ha pasado, que estás en Idealista buscando y te encuentras con un piso en una zona muy buena, en un muy buen estado, pero a un precio particularmente bajo. Y podría justamente tratarse de un plan 18.000. Lo que queremos es transmitirles información importante para que justamente no descarten este tipo de viviendas porque podrían ser una gran oportunidad. Entonces, Juanpe, partamos de la base. Cuéntanos un poquito qué es el plan 18.000. Pues el plan 18.000 fundamentalmente tiene 2 características. La primera de ellas es que es una vivienda protegida, que está al amparo del Real Decreto Ley el 31/1978. Esta vivienda protegida tiene un plazo de protección de 30 años y se puede descalificar voluntariamente transcurridos el plazo de 15 años y un día, con la devolución de todas las ayudas, y realizando ese proceso de descalificación, pues se podría convertir en libre. Y la segunda característica fundamental es que en este caso el suelo es propiedad del ayuntamiento. Lo que ha adquirido la parte propietaria es un derecho superficiario durante 75 años. De todo lo que dices, para poner un poquito más en contexto y dar más información, estas viviendas fueron una iniciativa del ayuntamiento que se desarrolló entre el año 84 y el 97, ¿correcto? Y que, se desarrollaron para darle la facilidad a familias que tenían recursos limitados de poder acceder a viviendas a precios más asequibles. ¿Correcto? Perfecto. Pues más que nada como para que la gente entienda un poco más de dónde salió el plan 18.000. Se desarrolló del año 84 al año 97, que fueron las últimas. Y no sé si ha habido alguna que se haya terminado con posterioridad. Es decir, que la fecha de calificación definitiva, a pesar de estar proyectado para el año 97, finalmente recibió la calificación definitiva como vivienda de protección en el año 98. Ok, perfecto. Pues, volviendo al tema de vivienda protegida, que decías que era uno de los aspectos importantes, ¿qué diferencia tiene esta vivienda protegida de las otras? O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que casi todas estas viviendas acogidas al Real Decreto al 31 del 78, ya casi todas han transcurrido los 30 años, es decir, que ya todas son libres. Y a pesar de ser libres, el suelo sigue siendo propiedad del ayuntamiento. Esta es la principal diferencia que existe con una vivienda protegida. Es decir, que no solo es que sea protegida, sino que el suelo en este caso es propiedad del ayuntamiento. Claro, esa es la diferencia principal. Eso es. Que el ayuntamiento cedió el terreno a las cooperativas justamente para que puedan construir viviendas a precios más asequibles por un plazo de 75 años. Correcto. Tú adquieres un derecho superficiario y el suelo le sigue perteneciendo al ayuntamiento hasta que, luego vamos a ahondar en esta información de la compra. Entonces, ¿qué sucede cuando se cumplen estos 75 años? Lo primero es qué sucederá, porque claro. no ha transcurrido 75 años. Lo que dice en este caso el pliego es que transcurridos esos 75 años, tanto el suelo como el vuelo va a volver a revertir y va a ser el propietario, en este caso el ayuntamiento. No creemos que pase. No pensamos que no va a pasar, y además el ayuntamiento de manera recurrente están licitando o enajenando, mejor dicho,
los terrenos para que los propietarios puedan adquirir ese suelo. Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Puedo yo, como propietario de un plan 18.000, adquirir el suelo que me pertenece antes de estos 75 años? Sí, por supuesto, siempre y cuando haya una enajenación por parte del ayuntamiento, un pliego de condiciones que establezca la venta de esos terrenos, lo puedes ejercer. Para ponerlo en cristiano, en español, enajenación te refieres a las convocatorias de venta, en este caso, del ayuntamiento que realiza de los suelos que todavía son propietarios. Ok, y ninguna promoción ha llegado a los 75 años. ¿Qué pasa transcurrido este plazo? Pues te lo vuelvo a contestar nuevamente y de manera perfecta. ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, ¿cuánto tiempo falta? Pero antes te puedo hablar de las enajenaciones que ha habido con anterioridad. De la compra del suelo. De la compra. Es decir, la cuestión es que con anterioridad ya ha habido por parte del ayuntamiento enajenaciones. Las primeras fueron un auténtico fracaso porque se tenía que poner de acuerdo la totalidad del edificio o edificación o urbanización. Esto era muy complicado, poner a todos los vecinos de acuerdo para poder comprar este suelo. Creo que únicamente se realizaron 8 compraventas. Esta fue la primera convocatoria. Esta fue la primera convocatoria. Y después hubo otra convocatoria que estuvo vigente hasta diciembre del 2018, en el que el ayuntamiento ya permitía, en este caso, realizar, hasta el 31 hasta el 31 de diciembre del 2018, el ayuntamiento permitía la adquisición del suelo por el coeficiente de participación que tenía cada uno de los propietarios. Esto propició que muchas más titulares registrales pudieran comprar este suelo que les pertenecía, porque ya no se tenían que poner de acuerdo la totalidad. Que podía, perfecto. Después también hubo en el 2023... En el 2023 también existió la posibilidad de adquirir, pero fue lo que creó esa polémica en el que salieron en unas cantidades económicas y unos precios muy elevados. Y esta fue la convocatoria que quedó sin vigencia. Eso es. Y tuvieron que derogarla porque en este caso los propietarios acogidos a este plan 18.000 pues se asociaron como afectados y pudieron en este caso derogar, y por este motivo es por el que ha salido a la nueva enajenación en el 2024, que está vigente hasta mayo del 2027, con unas condiciones pues mucho más favorables. ¿Y te acuerdas que antes, para comprar el suelo, o sea, que tú averiguabas el valor de tu propiedad y de acuerdo a eso decidías si podías comprarlo o no? Antes había un listado que tú con la dirección entrabas a ver este listado, te daban el valor y tú decías, perfecto, ¿lo adquiero o no lo adquiero? Pero ahora es obligatorio que inicies el proceso para saber cuál es el valor que te correspondería pagar. Claro, antes era más sencillo. Más directo, Más ¿no? directo, sí. Bueno, y todo el mundo podía saber cuál era el precio. Ahora sigue siendo también muy sencillo, porque lo que el ayuntamiento te proporciona es tienes que realizarlo mediante una instancia, te van a contestar y a partir de esa contestación ya el ayuntamiento es el que te va a decir en valoración 1, que es con una bonificación del 85% del valor máximo legal de venta vigente en el año en el que tú registres esa instancia para poder adquirirlo, y también tienes la valoración 2, que es poder comprarlo como si fuese libre, ¿vale? Esta valoración 2 solo se va a poder adquirir para las viviendas que ya son libres, es decir, o que ha transcurrido el plazo de protección o que los propietarios han realizado una descalificación voluntaria durante el plazo de protección. Claro, que sea libre a todos los efectos. Eso es. Y vas a poder elegir o una u u otra. Perfecto. Y lo que volvíamos para dar con el precio, tú puedes hacer el cálculo directamente. ¿Tiene información en las escrituras? Bueno, lo que vas a tener en las escrituras en este caso es la superficie útil de la vivienda, de la plaza de garaje del trastero, y con esta superficie útil lo vas a poder multiplicar por el valor máximo legal de venta de la zona A, porque el plan 18.000 únicamente es dentro de Madrid capital, de Madrid ciudad. Con esta multiplicación de la superficie útil por el valor que indica la Dirección General de Vivienda, y a ese valor tienes una bonificación del 85%. Es decir, pagas por ese 15%, va a ser el valor que le otorgan al suelo en valoración 1. Vender una vivienda del Plan 18.000 tiene sus retos. No es solo encontrar un comprador, es gestionar la tasación, la financiación y la compra del suelo. En Templo Consulting simplificamos cada paso para que esta complejidad no afecte al valor de tu vivienda. Templo Consulting. Hacemos fácil lo difícil.
Correcto, pero igual este es un cálculo. Tú no tienes el valor concreto hasta que no hayas iniciado la gestión de la compra del suelo. Es cuando te lo van a verificar. Correcto. De todas formas, de este tema podemos hablar muchísimo, que yo creo lo vamos a hablar con nuestra compañera Clara, que es la especialista en este tema y que, bueno, hace la gestión de compras de suelo todos los días, está con esto. Te hago otra pregunta. La plusvalía. El pago de la plusvalía, que usualmente se hace pues cuando también eres dueño del suelo, pero en este caso, si no lo eres, ¿tienes que pagar este impuesto? Sí, este es uno de las quejas que siempre se producen, en este caso, por todos los titulares registrales o propietarios de una vivienda acogida al Plan 18.000, de decir, oye, si el suelo no es mío, en este caso, ¿por qué tengo que pagar tanto por una plusvalía municipal mortis causa si se produce por un fallecimiento o por una plusvalía municipal inter vivos cuando vendo un inmueble si el suelo no es mío? Bueno, en este caso es un derecho superficiario y viene recogido así. Tienes que pagar tanto la plusvalía municipal y todos los años estás pagando la anualidad del impuesto de bienes inmuebles, de tu IBI, claro. que son dos cuestiones que siempre se reciben quejas por parte de los propietarios, pero que es la realidad. Que la realidad no te puedes escapar, tienes que hacerlo. Pues ya está. Yo tengo dos preguntas importantes para hacerte, pero vamos paso a paso. La primera, ¿qué consejo le darías tú a un vendedor, a un propietario del Plan 18.000 y que quiere vender su vivienda? Bueno, lo primero... ¿O qué tiene que tener en cuenta en todo caso? Sí, ¿no? Bueno, lo primero es que la primera pregunta que se tiene que hacer en este caso es si va a querer vender la vivienda en los próximos 15 años o no va a querer venderla. Porque si un vendedor o un cliente quiere vender este inmueble, el primer consejo es que no realice absolutamente nada. Porque si va a realizar una compra del terreno en valoración 1, es decir, con esta bonificación que establece el ayuntamiento de un 85%, lo que va a tener es una condición resolutoria, un derecho de tanteo y retracto por parte del ayuntamiento durante esos 15 años que va a poder adquirirlo en una cantidad económica muy por debajo del valor real de mercado. Con lo cual, la primera recomendación que le diríamos en este caso al vendedor es, si tienes pensado vender tu inmueble de aquí a 15 años, no hagas absolutamente nada. No compres el suelo. Eso es. No compres el suelo en valoración 1 por esas restricciones que tienes, y en valoración 2 vas a adquirir el terreno como si fuese libre, y esta cantidad económica después, pues... que no compensa. No va a compensar y el mercado no te lo va a pagar. Claro. Es muchísimo mejor no realizar ninguna gestión y que sea la parte compradora, en este caso, la que asuma el adquirirlo en la valoración número 1, porque el que compre va a estar durante 15 años en el inmueble. Y un asunto importante también para este comprador es que sí que va a poder alquilar la vivienda, es decir, que si en algún momento no va a poder venderlo durante 15 años porque tiene esta restricción, pero no hay ninguna restricción para el alquiler. Perfecto. Pero estábamos en el vendedor. Vendedor. Entonces, no compres el suelo. Para mí sería, al vendedor, si estás interesado en vender esta vivienda, crees que vas a tener que vender en 15 años, no adquieras el terreno por esta condición resolutoria que es. Yo agregaría ahí un input importante, y es, ten muy en cuenta el tema del precio, porque no vas a vender tu inmueble a un precio de mercado. O sea, tienes que tenerlo ya considerado, que estás vendiendo un derecho superficiario. Lo digo así porque nos ha pasado con clientes que, por más de que esté en muy buena zona, en muy buen estado, pues no tiene unas circunstancias esta vivienda que el mercado no te lo va a pagar como si no tuviese este condicionante. Por supuesto que esto se tendrá que reflejar en un ajuste en su precio real de venta. Sin duda. Y además, que ahora te voy a hacer la pregunta para que profundices un poquito más en el tema, que el comprador va a tener dificultades. Entonces, esto el vendedor tiene que también considerarlo. Bueno, finalmente. Bueno, va a ser el primer arma de negociación, en este caso de la parte compradora, va a ser todas las dificultades que en este caso nosotros ya hemos solventado, no van a tener ningún problema, pero que es una realidad que existen. Tu piso no es uno más, y nosotros tampoco. Con más de 12 años de experiencia te ayudamos a vender sin complicaciones. Solo cobramos 2.950 euros masiva cuando vendemos. Temple Consulting. Más fácil, imposible. Y ya que estamos, entonces, desarrollemos un poquito más la pregunta. ¿Qué consejos le darías al comprador de un Plan 18.000 que quiere acceder pero que no se anima? O en todo caso, ¿cuáles son las condicionantes que tiene que tener en cuenta para que vaya tranquilo con la operación? Bueno, lo primero de todo es que esta vivienda puede ser una oportunidad si realmente se ajusta a un precio por debajo del valor real de mercado.
¿Cuál es el primer condicionante o problema que va a tener? La tasación. Depende de la sociedad la tasación con la que realice esta tasación, pues puede ser que su valor pues no sea el mismo que hayan pactado en este contrato de arras, porque la valoración sea inferior al precio pactado. Este es el primer condicionante. El segundo, no todas las entidades bancarias financian este tipo de operación. Nosotros trabajamos únicamente con 2 entidades bancarias, que son las que financian este plan 18.000 en unas condiciones financieras competitivas. Son menos competitivas que si no fuese un plan 18.000, pero competitivas, de mercado. Y no solo trabajamos porque a ver, tú dices que trabajamos con 2 entidades bancarias, que es así, pero no solo es la entidad bancaria, porque nos ha pasado también que algún cliente viene de este banco, pero justo el director o el oficial que lo atendió del banco no era conocedor del plan 18.000 y directamente le dijeron que no. Y sin embargo nosotros pues sabemos que sí. Claro, bueno, o sea, lo primero es que no todas las oficinas bancarias tienen el mismo conocimiento, entonces en este caso te puede asesorar o no pueden enfocar la operación como realmente tienen que enfocarla y con ello pues no le da la viabilidad ese ok para que siga adelante. Nosotros al llevar 13 años dedicados al plan 18.000, pues sabemos perfectamente con qué analista de riesgos vamos a dar, qué es lo que van a mirar y sabemos perfectamente qué oficinas sí que han financiado con nosotros pues en los últimos 2 años, que es desde que llevamos financiando plan 18.000 después de la apertura de esta nueva enajenación por parte del Ayuntamiento. El tercer punto importante es que el Real Decreto, hay un Real Decreto que establece, que tú lo conoces muy bien. El 716/2009. Lo que establece es que en la última obligación de pago de un préstamo hipotecario tienen que transcurrir un plazo mínimo de 20 años. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que si tenemos viviendas que recibieron la fecha de calificación definitiva en el año 84, pues si han transcurrido ya 32 años, si no me equivoco... 34. Si es del 84, 32 años. 32. Si han transcurrido 32 años y sabemos que tenemos que dejar otros 20, pues al final el plazo máximo de financiación va a ser de 18 años. Este va a ser el peor de las casuísticas de vivienda acogida al plan 18.000, pero de todas casi siempre ya han transcurrido los 30 años que hemos dicho, con lo cual si son 75 años y han transcurrido 30 años más los 20 desde la última obligación, que son 50, el máximo plazo que van a poder financiar va a ser 25. De 25 a 18 años o de 18 a 25 va a ser el plazo. Esto significa que nuestros clientes actualmente están pidiendo hipotecas a 30 o 35 años. Si reducimos el plazo de esta vida útil de este préstamo hipotecario, significa que el cliente, eso es, o que el cliente tiene una aportación mayor o que la cuota va a ser más alta. Claro, y esto tiene que ir respaldado por... Claro, esto va a dificultar sí o sí que se lleve a cabo la operación. Claro, tienes que tener la nómina que pueda respaldar la cuota alta o en todo... Bueno, a ver, si bien esto es un tema de números, es información que tú tienes que tener antes. Si puedes acceder, bueno, espectacular, porque si no, esto lo enfocamos en que es una oportunidad para comprar un derecho superficial. Correcto. Porque estas herramientas son las que te va a permitir justamente negociar con la parte este precio, es decir, no es lo mismo. Tiene que entender. Por supuesto. Y la última cuestión que nos queda también es que la parte compradora posteriormente va a tener que realizar todos los trámites para la adquisición de este suelo, desembolsar esa cantidad económica. Y recordar que durante 15 años va a tener una condición resolutoria con un derecho de tanteo y retracto a favor del ayuntamiento en una cantidad económica muy por debajo del valor de mercado actual. Esto lo hablamos en algún momento, que no tenía ningún sentido comprar un derecho superficiario y luego no comprar el suelo. El 100% de nuestros clientes, cuando realiza un desembolso importante de esta cantidad económica para la adquisición de un vuelo, siempre realiza la gestión, en este caso del suelo. Un tema importante también y que hemos tenido en alguna operación y además de las tuyas es que a pesar
de ser propietario del suelo y el vuelo, la consolidación del pleno dominio del suelo y vuelo se produce cuando transcurren los 75 años. Esto crea problemas cuando se facilita esta nota simple a una entidad bancaria, porque no lo acaban de entender, no se leen los pliegos anteriores que ya han comprado el suelo y al final tienen que recurrir, muchos clientes tienen que recurrir a la financiación a través de nosotros porque no la encuentran por otras vías. Correcto, y esto pasó a ser, ahora que dices de este cliente, claro, era la nota simple, a ver, era una vivienda acogida al plan 18.000, el propietario la había descalificado, era una vivienda libre a todos los efectos, había adquirido el suelo, ya tenía la consolidación del pleno dominio, la había vendido a precio libre de mercado porque era dueño de vivienda y también de suelo. Los compradores fueron con un banco, con otro banco y no les daban el préstamo porque ellos pensaban que seguía siendo un derecho superficiario que lo especificaba de tal forma en la nota simple. Claro. Los registradores de la propiedad lo expresan de esa manera, que la consolidación se producirá cuando transcurran los 75 años del derecho superficiario, y esto las directrices de las entidades bancarias, los analistas de riesgos, que cuando ven algo que no les cuadra, pues no financian y empiezan a requerir documentación para poder entender cuáles son los motivos, ven ciertos riesgos y lo que hacen es denegar la operación a los clientes. Pero esto es por desinformación, claro. Porque finalmente... Hay entidades bancarias pues, con las que nosotros trabajamos habitualmente, en la que lo han entendido perfectamente y no lo ven un problema, como sí que lo ven otras entidades bancarias. Salió para adelante la operación y parte compradora y parte vendedora encantados. Sí, recuerdo eso. Si tienen cualquier duda o quieren más información, escríbanos para una consulta gratuita y síganos en nuestro canal de YouTube para enterarse de más temas inmobiliarios. Gracias, Juanpe. De nada, un placer. Adiós.